Los candelabros de la casa Pemberton proyectaban su luz dorada sobre el brillo congregado de la sociedad londinense. Cada prisma de cristal, fracturando la iluminación en 1000 fragmentos danzantes que relucían sobre vestidos de seda y gargantas enjolladas, transformando el salón de baile en una constelación de estrellas terrenales donde las familias más ambiciosas de la temporada exhibían sus tesoros y sus intrigas con igual brillantez. El aire estaba cargado con la mezcla de aromas de flores de invernadero, perfumes caros y velas de cera de abeja, mientras las cuerdas de la orquesta tejían melodías que flotaban por encima del murmullo constante de la conversación, las risas y los cálculos susurrados de las madres casamenteras. Sin embargo, en la periferia de esta resplandeciente asamblea, parcialmente oculta por una columna de mármol adornada con rosas trepadoras, se encontraba Lady Beatrice Ashworth, una figura tan inmóvil que podría haber sido tallada en la misma piedra que sostenía su soledad. Su vestido de un violeta intenso, apropiado para su medio luto, estaba bien confeccionado, pero era sencillo, carente de los elaborados adornos que distinguían a las ambiciosas debutantes que giraban por la pista de baile como aves brillantes, exhibiendo un plumaje destinado a atraer la atención más ventajosa. Tenía 28 años, joven en edad, pero anciana en la cruel aritmética de la sociedad que medía el valor de una mujer por sus perspectivas en lugar de por su persona. Viuda desde hacía 18 meses, tras un breve matrimonio con el anciano Lord Ashworth, un hombre amable que le había ofrecido respetabilidad a cambio de compañía en sus últimos años, a Beatrice le había quedado poco más que una modesta anualidad y la dudosa distinción de su título. La alta sociedad le había mostrado inicialmente la simpatía superficial debida al duelo, pero cuando se hizo evidente que su herencia no atraería a nuevos pretendientes de importancia, había sido discretamente relegada a ese territorio sombrío ocupado por aquellos considerados ya no relevantes para las interminables campañas matrimoniales de la sociedad. Observaba a los bailarines con una expresión que no revelaba nada, ni envidia, ni desdén, ni anhelo, ni amargura. Sus ojos oscuros, observando los patrones de la asamblea con el desapego de un erudito que estudia especímenes bajo un cristal. Allí estaba Lady Wilmington, guiando a su hija hacia Lord Cunningham con toda la sutileza de un general posicionando sus tropas. Allá estaba la honorable señorita Fairfax, riendo con una alegría calculada ante alguna broma del rico pero tedioso señor Pemberton. Por todas partes, la antigua danza de la ambición y la adquisición se desarrollaba a ritmo de 3x4, como lo había hecho durante generaciones, como lo haría durante generaciones venideras. Beatriz había aprendido a encontrar una extraña paz en su invisibilidad, esta libertad que provenía de ser pasada por alto y, por lo tanto, no escrutada. Entonces, la atmósfera del salón de baile cambió con la alteración perceptible que acompaña la entrada de alguien de importancia, y la compañía reunida se volvió al unísono hacia la gran escalera donde había aparecido el duque de Rothwell, cuya presencia imponía atención inmediata a pesar de no haber pronunciado ni una palabra. Descendió con una gracia pausada, su atuendo de noche impecable, su expresión tallada en el invierno mismo, hermoso de la manera en que los paisajes helados poseen belleza, admirable desde la distancia, pero que prohíbe la intimidad. Su reputación le precedía como un viento invernal. El duque salvaje, el par más temible de Londres, cuya lengua mordaz había reducido a hombres adultos a balbuceantes disculpas, y había hecho huir a madres ambiciosas con sus hijas a cuestas, cuya fortuna y título lo convertían
en el mayor premio de la temporada, incluso cuando su cruel comportamiento lo hacía su mayor peligro. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El avance del duque por el salón de baile conllevaba el peso de una inevitabilidad glacial, y Beatriz observó con desinteresado interés cómo la asamblea se abría ante él como el agua ante la proa de un gran barco, las madres ambiciosas retirando a sus hijas con expresiones que mezclaban esperanza y terror a partes iguales, pues si bien su título y fortuna lo convertían en el partido más deseable de Inglaterra, su salvaje reputación hacía que acercarse fuera un riesgo calculado que sólo las más desesperadas o necias se atrevían a intentar. Lady Hartwig hizo el primer intento, impulsando a su hija mayor hacia adelante, con una mano firmemente presionada contra la espalda de la joven, y la pobre muchacha, la señorita Amelia Hartwig, de apenas 17 años y temblando visiblemente, ejecutó una reverencia tan profunda que casi perdió el equilibrio. «Su gracia», dijo Lady Hartwig con voz melosa, su voz resonando en el repentino silencio que se había apoderado de su rincón de la sala. «Seguramente recuerda a mi hija Amelia de la fiesta en el jardín de la duquesa de Marlborough, una joven con tanto talento, toca el pianoforte de manera brillante y sus acuarelas han sido muy admiradas». Los pálidos ojos del duque se posaron en la madre y la hija con el interés clínico que uno podría prestar a un insecto descubierto bajo una piedra volcada, y cuando habló, su voz se oyó perfectamente en toda la asamblea enmudecida, cada palabra enunciada con una claridad devastadora. «Tengo por norma, señora, no recordar nunca nada que cause tan poca impresión en un primer encuentro, y me temo que los logros de su hija, por muy brillantes que usted los encuentre, caen de lleno en esa categoría de mediocridad olvidable que caracteriza a la mayoría de las jóvenes damas que sus ávidas madres me imponen». El color desapareció del rostro de Lady Hartwig como si él la hubiera golpeado, y los ojos de la pobre señorita Amelia se llenaron de lágrimas que ella contuvo furiosamente, sus manos apretando con tanta fuerza sus faldas que sus nudillos se mostraron blancos, pero el duque ya había pasado junto a ellas con la facilidad displicente de quien ha despachado una molestia, su atención ya en otra parte, y la multitud expectante soltó un suspiro colectivo. Siguieron 2 intentos más, en rápida sucesión, la señora Pemberton con su segunda hija, Lady Quinton con su sobrina, y cada uno recibió un trato similar. Las palabras cortantes del duque pronunciadas con una crueldad tan precisa que Beatriz se encontró a la vez horrorizada y extrañamente fascinada por la precisión quirúrgica con la que desmantelaba sus pretensiones, exponiendo los cálculos mercenarios bajo su melosa cortesía. Entonces Lady Pemberton, dolida por la humillación pública de su hija y buscando restaurar su propia importancia mediante el método consagrado de enaltecerse a sí misma, menospreciando a otra, dirigió su atención hacia el sombrío rincón de Beatriz, su voz modulada para resonar en toda la compañía reunida con la falsa dulzura de la miel envenenada. «Aunque supongo», declaró, abriendo su abanico con un énfasis teatral, «que el duque no necesita preocuparse por debutantes ambiciosas cuando siempre hay viudas desesperadas acechando en los márgenes de la sociedad respetable, esperando que sus ropas de luto inspiren la piedad suficiente para asegurar una segunda oportunidad de relevancia. La pobre y querida Lady Ashworth
debe encontrar estas reuniones bastante tortuosas, rodeada de tanta juventud y promesa, mientras no posee ninguna de las dos. La risa que siguió no fue amable, y Beatriz sintió la familiar oleada fría de humillación recorrerla, pero había aprendido hacía mucho tiempo que la dignidad era una armadura más efectiva que cualquier defensa, así que permaneció perfectamente inmóvil, su expresión inalterada, sus manos descansando tranquilamente a sus costados, negándose a darle a Lady Pemberton la satisfacción de una reacción visible. Sin embargo, al otro lado del salón de baile, a través de la multitud de invitados resplandecientes, los pálidos ojos del duque la habían encontrado, y algo en su expresión cambió. Algún cálculo se reorganizó detrás de esa fachada helada, y Beatriz sintió el peso de su mirada posarse sobre ella como la luz de sol invernal, fría, penetrante e inexplicablemente inquietante, de maneras que aún no podía empezar a nombrar. 3 días después, Beatriz buscó refugio en el lugar donde siempre había encontrado consuelo cuando las crueldades casuales de la sociedad oprimían demasiado su espíritu. La librería Hatchard's en Piccadilly, donde el aroma de las encuadernaciones de cuero y la tinta de imprenta creaba una atmósfera de santuario que ningún salón de baile podía igualar, y donde la sabiduría acumulada de los siglos esperaba en hileras pacientes, indiferente al rango, la fortuna o los juicios arbitrarios que gobernaban el mundo más allá de esas paredes. Se movía por los estrechos pasillos con la familiaridad desenvuelta de un largo conocimiento, sus dedos rozando los lomos de volúmenes, tanto familiares como desconocidos, buscando esa edición particular de Marco Aurelio sobre la que había leído en el Times Literary Supplement, cuando una voz detrás de ella, fría y precisa como el invierno mismo, destrozó su pacífica soledad con una única y cortante observación. «Filosofía», comentó el duque de Rothwell, su tono con esa misma precisión devastadora que ella había presenciado en el baile. Qué notablemente predecible que una dama que busca distinguirse del común de los logros femeninos recurra a los antiguos para su pretensión de profundidad. Uno supone que a continuación afirmará una afición por Platón y quizás se aventurará a opinar sobre el imperativo categórico. Beatriz se giró lentamente, clavándole una mirada que no contenía ni el miedo ni la ansiosa desesperación que usualmente recibían su atención. Su voz, cuando habló, llevaba la calma certeza de quien no tiene nada que perder y por lo tanto nada que proteger. No busco ninguna distinción, su gracia, pues he aprendido que buscar la atención de aquellos incapaces de percibir la sustancia más allá de la superficie es una tarea de necios, y en cuanto a mis elecciones de lectura, son asunto mío y no requieren ni su aprobación ni su comentario mordaz, que observo que usted distribuye con la generosidad de quien confunde la crueldad con la inteligencia. Algo parpadeó en aquellos ojos pálidos, sorpresa, quizás, o irritación, y él se acercó más, su considerable altura obligándola a inclinar la barbilla hacia arriba para mantener el contacto visual, pero ella se negó a retroceder, se negó a ceder terreno a su intimidación. «O es usted notablemente valiente o notablemente necia, Lady Ashworth, para hablarme con tal franco desdén por las consecuencias. La mayoría de las damas de su posición reconocerían la imprudencia de enemistarse con un duque». Ella se permitió el fantasma de una sonrisa, amarga y sabia. «La mayoría de las damas de mi posición tienen perspectivas que proteger y ambiciones que cultivar, su gracia, mientras que yo no tengo ninguna de las dos cosas, lo que me permite el lujo de la honestidad
que su título generalmente le impide encontrar, y encuentro que prefiero bastante más a Aurelio que a su compañía, pues él al menos ofrece sabiduría en lugar de mera condescendencia disfrazada de conversación. Se volvió hacia los estantes, seleccionando su volumen con deliberado cuidado, y pasó junto a él hacia el mostrador del librero, con la espalda recta, sus movimientos pausados, como si despedir a un duque no tuviera más importancia que despedir un pensamiento molesto. Detrás de ella lo oyó tomar aire para hablar, pero no se detuvo, no se giró, no le concedió la satisfacción de su atención continuada, y para cuando él se recuperó lo suficiente como para seguirla, ella había completado su compra y se había marchado a la luz de la tarde, dejando al duque de Rothwell de pie solo entre los libros. Por primera vez en la memoria reciente, dejado sin palabras por una mujer que había tratado su importancia con la misma indiferencia que la sociedad mostraba hacia la de ella, y la extraña sensación que se instalaba en su pecho se parecía inquietantemente a la fascinación. El duque de Rothwell estaba de pie junto a la ventana de su estudio esa noche, su reflejo fantasmal en el cristal surcado por la lluvia, y se encontró contemplando la inquietante realidad de que una mujer a la que conocía desde hacía menos de una semana ocupaba más espacio en sus pensamientos que cualquier persona en los 5 años transcurridos desde que Charlotte Fairfax había hecho añicos lo que quedaba de su capacidad para confiar, pues Charlotte, con sus rizos dorados y sus sonrisas ensayadas, había parecido todo lo que una duquesa debía ser hasta la noche en que la oyó reír con su verdadero amante sobre lo fácilmente que había sido manipulado el frío duque, cómo su título y fortuna asegurarían su posición mientras su corazón permanecía enteramente en otra parte, y el recuerdo de esa risa, cruel y displicente, había forjado la armadura que aún llevaba, la lengua mordaz que mantenía al mundo a una distancia segura, el comportamiento glacial que aseguraba que nadie confundiría nunca más su civilidad con vulnerabilidad. Sin embargo, Lady Ashworth había tratado su importancia con la misma indiferencia que la sociedad mostraba hacia la de ella. Había respondido a sus palabras cortantes no con lágrimas o ira, sino con una calma displicencia. Y la extraña sensación que se instalaba en su pecho se parecía inquietantemente al respeto mezclado con algo mucho más peligroso que aún no se atrevía a nombrar. Se apartó de la ventana, dirigiéndose a su escritorio, donde mantenía la distancia cuidadosamente guardada entre él y el mundo, pero en lugar de atender la correspondencia que esperaba su atención, se encontró llamando a Greaves, su secretario de toda la vida, un hombre cuya discreción había sido probada y demostrada a lo largo de 2 décadas de servicio. Haga averiguaciones, instruyó el duque, su voz desprovista del tono cortante que empleaba en sociedad, sobre Lady Beatrice Ashworth, viuda del difunto Lord Ashworth. Deseo conocer sus circunstancias, su carácter tal como lo perciben aquellos que la conocen más allá del salón de baile, sus hábitos y ocupaciones. Pero ejerza la máxima discreción. No permitiré que su nombre se relacione con el mío a través de los chismes de los sirvientes. Greaves se marchó con una reverencia, y el duque volvió a su contemplación, pensando en unos ojos pálidos que no contenían ni miedo ni cálculo, en una espalda que permanecía recta bajo la burla, en una voz que decía la verdad sin artificios, y reconoció con incómoda claridad que su interés excedía la mera curiosidad, que algo en su completa indiferencia hacia su rango había perforado la armadura que tan cuidadosamente había construido, pues ¿de qué servía la protección contra alguien que no buscaba nada de él,
que no pedía ni su favor ni su fortuna, que probablemente preferiría no volver a encontrarlo nunca? 2 días después, Greaves regresó con su informe, y el duque se enteró de lo que la sociedad había descartado como irrelevante, que Lady Ashworth era conocida entre los comerciantes y tenderos por su infalible cortesía y su pronto pago a pesar de sus modestos medios, que trabajaba como voluntaria en una escuela de caridad en Cheapside, enseñando a leer a niños cuyos padres no podían permitirse una educación adecuada, que su difunto esposo le llevaba 40 años cuando se casaron, un matrimonio concertado por su empobrecida familia cuando ella apenas tenía 17 años, que lo había cuidado durante su última enfermedad con una devoción que él no había hecho nada para merecer, y que ahora vivía en una pequeña casa, en un barrio poco de moda, con la única compañía de una criada anciana, su único lujo, los libros que compraba con cuidadosa economía en tiendas como Hatchard's. El duque absorbió estos detalles con la misma atención concentrada que dedicaba a los asuntos de negocios y política, y sintió que algo cambiaba en su cuidadosamente mantenida visión del mundo, pues aquí había una mujer que poseía una sustancia genuina bajo el desdén de la sociedad, que había sobrevivido a circunstancias que habrían quebrado a un espíritu menor, que había emergido con su dignidad y amabilidad intactas a pesar de tener todas las razones para volverse amargada, y se encontró pensando que quizás, solo quizás, la armadura no era fuerza, sino simplemente miedo disfrazado de invulnerabilidad, y que el verdadero coraje que había presenciado no era su lengua mordaz, sino la tranquila negativa de ella a dejar que la crueldad disminuyera su ser esencial. A la mañana siguiente, Beatrice regresó a Hatchard's en busca de un volumen sobre ética estoica, y no se sorprendió, aunque sí se sintió extrañamente inquieta, cuando el duque de Rothwell se materializó en la sección de filosofía, como si su presencia allí fuera el suceso más natural del mundo, sus ojos pálidos encontrándose con los de ella, con una expresión que no pudo descifrar del todo antes de que él comentara. Lady Ashworth, qué notable coincidencia encontrarla aquí de nuevo, aunque confieso que después de nuestro último intercambio me he encontrado contemplando a Aurelio yo mismo. Quizás podría recomendarme por dónde empezar con las meditaciones. Ella reconoció de inmediato que aquello no era una coincidencia en absoluto, que él de alguna manera se había enterado de sus hábitos y había organizado este encuentro, pero no pudo obligarse a huir como exigía su instinto, y en su lugar respondió con una cuidadosa neutralidad. Libro 2, Su Gracia, donde escribe sobre la capacidad del alma para mantener la tranquilidad independientemente de las circunstancias externas, aunque sospecho que usted tiene poca necesidad de tal filosofía, dada su aparente impermeabilidad a las opiniones de los demás. 3 días después, visitó el Museo Británico para estudiar los mármoles de Elgin, esos controvertidos fragmentos de la antigüedad que habían consumido los debates artísticos de Londres, y lo descubrió ya presente en la galería, estudiando el friso del Partenón con una intensidad que sugería un interés genuino en lugar de una mera asistencia por moda, y cuando él se giró para saludarla, vio en su rostro algo más allá de la máscara salvaje que llevaba en sociedad, una reflexión que lo hacía parecer más joven y de alguna manera más humano. Los críticos dicen que Lord Elgin ha cometido un robo, observó, retirando estos de su lugar legítimo, pero me pregunto si la preservación de la belleza podría justificar la transgresión cuando la alternativa es la destrucción. ¿Cuál es su opinión, Lady Ashworth? Ella se acercó para examinar las figuras talladas, sus formas de mármol todavía gráciles a pesar del daño y el tiempo, y consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder.
Creo, Su Gracia, que el contexto da significado a la belleza, y que retirar cualquier cosa de su lugar apropiado, por muy bien intencionada que sea la preservación, la deja para siempre incompleta, anhelando por siempre lo que se perdió. Él permaneció en silencio por un largo momento, y ella se preguntó si él entendía que hablaba de algo más que mármol. La semana siguiente, durante su habitual paseo matutino por Green Park, donde la luz temprana caía suavemente a través de los árboles y las multitudes de moda aún no habían aparecido, lo encontró caminando por el mismo sendero, y aunque se dijo a sí misma que debía ser una coincidencia, su corazón sabía que no era así, y latió más rápido, a pesar de la insistencia de su mente en la cautela. «Es usted persistente, Su Gracia», dijo en voz baja, «pero no puedo entender por qué continúa buscando estos encuentros. Seguramente un duque tiene demandas más apremiantes en su tiempo que molestar a una viuda sin importancia». Él se puso a su paso, ajustando su larga zancada para igualar el ritmo de ella, y cuando habló, su voz carecía de su habitual filo cortante. «Quizás he descubierto que la importancia es una cuestión de perspectiva, Lady Ashworth, y que los encuentros más importantes son a menudo aquellos que la sociedad considera insignificantes. O quizás simplemente encuentro su compañía preferible a la aduladora desesperación que típicamente rodea mi título. Usted es la única que no parece ni impresionada por mi rango ni asustada por mi reputación, y confieso que encuentro esa cualidad cada vez más rara e infinitamente valiosa. Pasaron semanas en este cuidadoso patrón de encuentros calculados, cada reunión revelando capas bajo el exterior salvaje que él mostraba al mundo. Sin embargo, Beatriz mantuvo su distancia cortés, su corazón blindado contra la esperanza, incluso cuando su mente reconocía su aparente sinceridad, pues había aprendido que la esperanza era la indulgencia más peligrosa para aquellos a quienes la sociedad había considerado irrelevantes. La biblioteca privada de Lord Harrington ocupaba la planta baja de su residencia de Mayfair, una catedral del saber donde volúmenes encuadernados en cuero trepaban hasta techos abovedados, y el aroma de papel viejo se mezclaba con cera de abeja y el leve olor a humedad de los siglos, y Beatriz había solicitado acceso con la carta formal de presentación que las conexiones académicas de su difunto esposo le habían proporcionado, sin imaginar nunca que cuando llegara el martes por la mañana convenido, con una carpeta de notas bajo el brazo para investigar la evolución de la estructura dramática desde Esquilo hasta Eurípides, encontraría al duque de Rothwell ya instalado en la enorme mesa de lectura de roble, rodeado de su propia colección de textos que ella reconoció con sobresalto como ediciones de Sófocles y comentarios sobre la puesta en escena clásica. «Su Gracia», dijo en voz baja, su voz resonando en el espacio silencioso donde incluso las pisadas parecían una intrusión. No sabía que había obtenido acceso a la colección de Lord Harrington. De haberlo sabido, habría elegido un día diferente para mi investigación. No quisiera perturbar su trabajo. Él levantó la vista del volumen que tenía delante, y ella vio la sorpresa parpadear en sus facciones antes de ser reemplazada por algo que podría haber sido placer si se hubiera permitido interpretarlo tan generosamente. «Lady Ashworth, parece que estamos destinados a seguir caminos paralelos. Estoy examinando el tratamiento del destino frente al libre albedrío en la tragedia griega, un tema que, confieso, ha consumido mis pensamientos últimamente. Por favor, la biblioteca es lo suficientemente vasta como para acomodarnos a ambos sin molestias, a menos que mi presencia le resulte inoportuna». Ella dudó en el umbral,
agudamente consciente de que aceptar significaba horas en su compañía sin el amortiguador de los espacios públicos o la posibilidad de una retirada fácil. Sin embargo, la atracción de su investigación y la rara oportunidad de acceder a estos preciosos textos vencieron su cautela, y se dirigió al otro extremo de la mesa, manteniendo lo que esperaba fuera una distancia suficiente mientras aún podía acceder a los volúmenes pertinentes. Pasaron horas en un silencio casi total, roto solo por el susurro de las páginas al pasar y el rasguño de la pluma sobre el papel, y Beatriz se encontró relajándose gradualmente en la quietud sociable, levantando la vista de vez en cuando para encontrarlo absorto en su trabajo con la misma intensidad que ella ponía en el suyo, sus rasgos duros suavizados por la concentración hasta que casi pudo olvidar la salvaje reputación que le precedía. Fue cuando encontró una laguna particularmente frustrante en su comprensión del papel del coro en Agamenón, que habló sin pensar, más para sí misma que para él. ¿Cómo se puede reconciliar el conocimiento del coro sobre la tragedia venidera con su incapacidad para prevenirla? Ven y sin embargo no pueden actuar, saben y sin embargo no pueden salvar. ¿Qué propósito sirve tal sabiduría impotente excepto para agravar el sufrimiento? El duque levantó la vista, sus ojos pálidos encontrándose con los de ella a través de la extensión de madera pulida, y ella vio en ellos un reconocimiento que le cortó la respiración. Quizás, dijo él lentamente, su voz desprovista de todo rastro de filo cortante, el propósito no es prevenir la tragedia, sino dar testimonio de ella, asegurar que el sufrimiento sea visto y reconocido incluso cuando no se puede detener. El coro entiende lo que los protagonistas aún no pueden comprender, que algunos destinos están tejidos demasiado apretados para desenredarlos, y sin embargo permanecen, observan, lamentan. ¿No es eso una forma de coraje en sí mismo, presenciar el dolor sin apartar la mirada? Hablaron entonces de las profecías de Casandra y la venganza de Clitemnestra, de cómo los antiguos griegos entendían que la sabiduría y la felicidad rara vez viajaban juntas, y Beatriz se sintió que los muros que tan cuidadosamente había mantenido comenzaban a temblar al vislumbrar no al temido duque, sino a un hombre de genuina profundidad y sentimiento que lidiaba con las mismas preguntas sobre el destino y la elección que atormentaban sus propias noches de insomnio, pero incluso mientras su corazón susurraba peligrosas posibilidades, su mente insistía en la cautela, recordándole que los momentos de conexión no constituían promesas y que había sobrevivido a demasiado para arriesgar su paz duramente ganada en una esperanza que podría resultar tan ilusoria como las advertencias desatendidas de Casandra. Los susurros comenzaron en la velada de Lady Thornbury, donde Beatrice había cometido el grave error de aceptar una invitación que debería haber declinado, pues llegó para encontrar el salón ya lleno de especulaciones sobre la atención sin precedentes del duque de Rothwell hacia la insignificante viuda Ashworth, y aunque mantuvo la compostura mientras tomaba su lugar cerca del pianoforte, donde tradicionalmente se reunían las solteronas, no pudo evitar oír la voz de Lady Pemberton resonando por la sala con deliberada claridad. Mi querida Lady Thornbury, ¿ha observado la peculiar fascinación del duque por nuestra pequeña viuda? Aunque confieso que no puedo determinar si su gracia está llevando a cabo alguna elaborada broma a costa de ella, o si ha desarrollado un gusto por los casos de caridad, de cualquier manera uno debe compadecer a la pobre Lady Ashworth, que claramente confunde su diversión con un interés genuino. Qué mortificante será cuando inevitablemente la descarte
como ha descartado a toda mujer que se ha atrevido a aspirar a su atención. Las palabras golpearon como puñetazos, y Beatriz sintió el familiar ardor de la humillación subir a sus mejillas, incluso mientras mantenía los ojos fijos en su taza de té con estudiada determinación, obligándose a permanecer impasible mientras el círculo de damas reía y intercambiaba miradas cómplices. La señorita Hartwell, una joven debutante, cuya madre había sufrido el desaire cortante del duque a principios de la temporada, añadió con malicia apenas disimulada: «Oí que lo vieron paseando con ella en Green Park no menos de 3 veces la semana pasada, y que ha estado frecuentando Hatchards a las horas más inusuales». Seguramente un duque no altera sus hábitos por una mujer sin fortuna ni importancia, a menos que pretenda un juego del tipo más cruel. Recuerden mis palabras. Antes de que acabe el mes, seremos testigos de la humillación de la pobre viuda cuando él dirija su atención a otra parte y la deje como objeto de la compasión y el ridículo de Londres. Durante el resto de esa interminable velada, Beatriz soportó las miradas de reojo y las risas apenas reprimidas de aquellos que la habían señalado como la próxima víctima de escándalo de la alta sociedad, y aunque se marchó con su dignidad intacta, yació despierta esa noche en sus pequeñas habitaciones alquiladas, reconociendo la terrible verdad de que las chismosas habían articulado lo que su propio corazón temeroso había susurrado todo el tiempo: que un duque no busca verdaderamente compañía con una viuda empobrecida, que sus encuentros debían ser o una elaborada diversión o un pasatiempo temporal, y que había sido una tonta al permitir que incluso la más pequeña esperanza echara raíces en su corazón cuidadosamente defendido. Los días siguientes trajeron más susurros mientras se movía por los restringidos espacios de Londres, oyendo su nombre junto al del duque en tonos que iban de la burla a la piedad, e incluso sus pocos amigos restantes entre el conjunto respetable, pero poco de moda, la miraban con preocupación y suaves advertencias sobre proteger su reputación y su corazón. La señora Weatherby, prima de su difunto esposo, que había mostrado a Beatriz una amabilidad constante, habló claramente mientras tomaban el té en el modesto salón de Beatriz. «Mi querida, sé que eres sensata, pero debo hablar como alguien que se preocupa por tu bienestar. El duque de Rothwell no es un hombre conocido por su constancia o su sentimiento genuino, y aunque no dudo que encuentre tu conversación estimulante, debes considerar cuáles podrían ser sus intenciones hacia una mujer de tus circunstancias. Los hombres de su rango no se casan por compañía intelectual, y cualquier cosa menos que el matrimonio destruiría la poca posición que conservas en la sociedad». Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba contra su ventana y el frío del otoño que se acercaba se filtraba por las delgadas paredes, Beatriz tomó su resolución con la misma tranquila determinación que la había sostenido a través de su matrimonio sin amor y su posterior viudez. Se retiraría de la peligrosa proximidad de la atención del duque. Volvería a la segura oscuridad que había sido su suerte antes de que él se percatara de su existencia. Blindaría su corazón una vez más contra la seductora posibilidad de que pudiera ser vista y valorada por sí misma, en lugar de ser descartada como la sociedad siempre la había descartado, pues había sobrevivido a demasiado para arriesgar su paz duramente ganada en lo que sólo podía ser una atención temporal de un hombre cuyo mundo nunca acogería verdaderamente a alguien como ella. El duque de Rothwell llegó a la librería Hatchards el martes por la mañana, como se había convertido en su costumbre estas últimas semanas, solo para encontrar el rincón familiar donde Lady Ashworth
solía hojear la sección de filosofía conspicuamente vacío, y aunque se dijo a sí mismo que su ausencia era mera coincidencia, cuando el miércoles trajo el mismo vacío y el jueves lo encontró caminando por los senderos de Green Park sin encontrar su esbelta figura moviéndose entre los árboles tocados por el otoño, sintió que algo desconocido y desagradable se asentaba en su pecho como una piedra arrojada a aguas tranquilas. El viernes lo encontró en el Museo Británico durante las horas en que ella había examinado previamente los artefactos griegos, y cuando no apareció, hizo discretas averiguaciones al personal, enterándose de que Lady Ashworth no había visitado en más de una semana, y fue esta confirmación de un patrón en lugar de una coincidencia lo que lo obligó a reconocer lo que había estado evitando, que ella se estaba ausentando deliberadamente de todos los lugares donde habían establecido su cuidadoso ritmo de encuentros. Regresó a su mansión en un estado que no podía nombrar, paseando a lo largo de su estudio mientras su secretario esperaba con correspondencia que no se leía y su mayordomo rondaba con preocupación por la inusual agitación de su gracia, y el duque se encontró revisando cada conversación que había compartido con Lady Ashworth, buscando el momento en que podría haberse excedido u ofendido, pero no pudo identificar nada más allá de su discurso compartido sobre la tragedia griega y el encuentro de mentes que le había parecido la primera conexión genuina que había conocido en los años transcurridos desde que su corazón había aprendido a blindarse contra el sentimiento. Despachó a su hombre de mayor confianza para hacer cuidadosas averiguaciones, y lo que le llegó no fue consuelo, sino una comprensión más dolorosa, pues parecía que Lady Ashworth se había convertido en el tema de la especulación de la sociedad con respecto a sus atenciones, que Lady Pemberton y su círculo habían afilado sus lenguas sobre la reputación de Beatriz, sugiriendo que el duque simplemente se estaba divirtiendo con la pobre viuda antes de descartarla inevitablemente para el ridículo general, y aunque su primer instinto fue la rabia hacia aquellos que se atrevían a pronunciar su nombre con tanta crueldad casual, bajo la ira reconoció algo más devastador, que ella había oído estos susurros y los había creído, que había juzgado su interés como el juego que las lenguas venenosas afirmaban que era, y que había elegido protegerse retirándose de su presencia por completo. La emoción que lo llenó entonces no fue la ira que había blandido tan eficazmente para mantener al mundo a raya, sino el dolor, un sentimiento que no se había permitido desde el día en que su antigua prometida había revelado su corazón mercenario, y comprendió con súbita claridad que en algún lugar de las horas acumuladas de conversación y el encuentro de dos mentes solitarias, Lady Beatrice Ashworth se había vuelto esencial para él, de maneras que no se había permitido reconocer hasta que su ausencia creó un vacío que ninguna cantidad de soledad podía llenar. Se quedó de pie junto a la ventana de su estudio, observando cómo comenzaba a caer la lluvia de octubre, y reconoció que había llegado a un precipicio, que debía o bien retirarse a la segura crueldad que lo había protegido durante tanto tiempo, o bien hacer lo que más le aterrorizaba, que era buscarla con intención honesta y arriesgar la vulnerabilidad que había jurado no volver a permitir nunca, y mientras la lluvia se intensificaba contra el cristal, supo que la elección ya estaba hecha, pues no podía volver a su antiguo aislamiento más de lo que podía olvidar la forma en que los ojos de ella se habían iluminado con pasión cuando hablaba de las profecías desatendidas de Cassandra, y comprendió que Lady Ashworth había logrado lo que ninguna otra mujer había conseguido, le había hecho sentir la ausencia de su presencia como una pérdida genuina, y esa pérdida
exigía que confrontara lo que ella había llegado a significar para su corazón cuidadosamente defendido. La lluvia de noviembre llegó sin previo aviso, mientras Beatriz se apresuraba por Bond Street. Su raído manto ajustado contra el repentino aguacero que transformaba los adoquines en ríos y enviaba a los compradores a buscar refugio, y había despedido tontamente a su doncella esa mañana para ahorrarse el gasto de alquilar un coche de punto, una decisión que ahora lamentaba mientras el diluvio se intensificaba y sus delgadas botas se empapaban en momentos, dejándola temblando y medio ciega por el agua que le corría por los ojos. Había llegado a la esquina de Bruton Street, buscando desesperadamente un toldo bajo el cual esperar a que pasara la tormenta, cuando el inconfundible escudo del duque de Rothwell apareció en un coche que se detuvo a su lado con una precisión que sugería que la había estado buscando, y cuando la puerta se abrió, y su gracia mismo la miró en su estado desaliñado, con una expresión ilegible, sintió que su corazón daba un vuelco con una confusión de emociones que había pasado un mes tratando de reprimir. Lady Ashworth va a pescar una pulmonía, dijo, su voz con esa familiar autoridad que esperaba obediencia. Por favor, permítame llevarla a su residencia. Abrió la boca para negarse, el orgullo y la cautela luchando dentro de ella, incluso mientras la lluvia la azotaba sin piedad. Pero antes de que pudiera formar las palabras de un cortés rechazo, un trueno sacudió el aire mismo, y los cielos se abrieron con renovada furia, y se encontró aceptando su mano enguantada y subiendo al cálido y seco santuario de su carruaje con una rendición que se sintió como algo más que una mera capitulación al clima. El interior era íntimo de la manera en que todos los espacios cerrados se vuelven cuando son ocupados por dos personas que se han estado evitando, los asientos de cuero brillando a la tenue luz filtrada por las ventanas surcadas de lluvia, y mientras el coche se ponía en marcha con una sacudida, se volvió agudamente consciente de su presencia a su lado, lo suficientemente cerca como para oler el aroma a sándalo de su jabón y ver la tensión en el ángulo de su mandíbula. Durante varios minutos permanecieron en silencio, roto solo por el tamborileo de la lluvia en el techo y el sonido de los cascos chapoteando en los charcos, y Beatriz mantuvo los ojos fijos en sus manos temblorosas, obligándose a mantener la compostura que se había convertido en su única defensa contra un mundo que la veía como insignificante, hasta que su voz cortó la incomodidad con una franqueza que le cortó la respiración. ¿Por qué me ha estado evitando, Lady Ashworth? La pregunta quedó suspendida entre ellos, imposible de desviar o ignorar, y sintió que los cuidadosos muros que había construido durante estas últimas semanas comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de su mirada firme, pues la estaba mirando con una intensidad que exigía honestidad en lugar de las evasivas corteses que la sociedad prefería, y descubrió que después de un mes de soledad y el eco de sus conversaciones rondando sus silenciosas habitaciones, ya no poseía la fuerza para disimular. «Porque no soy una tonta, su gracia», dijo en voz baja, su voz temblando ligeramente, pero sus palabras claras. «He oído lo que la sociedad susurra sobre sus atenciones a una viuda insignificante. He soportado la especulación sobre si se divierte a mi costa o simplemente se cansa de presas más desafiantes, y no seré el objeto de la burla de Londres cuando inevitablemente se canse de cualquier diversión que mi compañía le haya proporcionado y dirija su interés a otra parte. He sobrevivido a demasiado para caminar voluntariamente hacia la humillación con los ojos abiertos». Las palabras surgieron como una confesión arrancada de su cuidadoso corazón, y vio cómo la expresión de él cambiaba de sorpresa
a algo que se parecía notablemente al dolor, y cuando habló de nuevo, su voz llevaba una intensidad que nunca antes le había oído, no en sus disputas sobre filosofía, ni en sus cuidadosas discusiones sobre la tragedia griega, sino algo crudo y desprotegido que le hizo olvidar por completo que eran simplemente un duque y una viuda descartada, atrapados por las circunstancias en un carruaje empapado por la lluvia. ¿Cree que me he estado divirtiendo con usted?, dijo, y había un dolor genuino en su tono que perforó sus defensas más eficazmente de lo que cualquier declaración podría haber hecho. Lady Ashworth, Beatrice, en el mes de su ausencia, he sentido su pérdida como no he sentido nada desde que aprendí a blindar mi corazón contra cualquier sentimiento. Usted se ha vuelto esencial para mí de maneras que no me permití reconocer hasta que los rincones vacíos de Hatchards y los silenciosos senderos de Green Park me enseñaron que no podía volver a mi antiguo aislamiento más de lo que podía olvidar la forma en que su mente se encuentra con la mía como ninguna otra lo ha hecho jamás. El silencio que siguió a su confesión se extendió entre ellos como algo frágil y precioso, roto solo por la percusión implacable de la lluvia contra el techo del carruaje, y Beatriz se encontró mirando al duque con lágrimas acumulándose en sus ojos que no tenían nada que ver con la fría humedad de su ropa y todo que ver con la cruda vulnerabilidad que escuchó en su voz. Pues este hombre que había construido su reputación sobre desaires salvajes y comentarios cortantes, le estaba hablando con una ternura que perforaba cada defensa que ella había construido alrededor de su herido corazón. «Su gracia», comenzó, pero él levantó una mano para detener sus palabras, y ella vio en su expresión algo desesperado y decidido que le cortó la respiración. «No, déjeme terminar, pues he pasado 6 años blindándome contra sentir algo más allá del desprecio por una sociedad que valora la apariencia sobre la sustancia y la ambición sobre la autenticidad», dijo, sus ojos oscuros sosteniendo los de ella con una intensidad que hacía que el pequeño espacio del carruaje se sintiera cargado de electricidad. «Cuando Lady Caroline Hartley aceptó mi propuesta hace 7 años, creía en el amor y la conexión y todos esos bonitos sentimientos sobre los que escriben los poetas, solo para descubrir en la víspera de nuestra boda que había estado manteniendo una aventura con el administrador de su padre y buscaba mi título simplemente para legitimar un hijo que no era mío, y cuando la confronté, ella se rió y me dijo que era un tonto por pensar que alguna vez podría desear a un hombre tan frío como yo, que mi fortuna y posición eran todo lo que siempre había querido. Y algo en mí murió ese día, Beatrice, algo que creí que nunca podría resucitar. Sintió que las lágrimas se derramaban ante el uso de su nombre de pila, ante el dolor que escuchó bajo sus cuidadosas palabras, y comprendió en ese momento que su crueldad nunca había sido innata, sino construida. Un muro levantado ladrillo a ladrillo a partir de la traición y la humillación, y reconoció en su historia ecos de su propio matrimonio con Lord Ashworth, diferente en los detalles, pero similar en la forma en que ambos les habían enseñado a proteger sus corazones de más heridas. «Me convertí en algo temible», continuó, su voz bajando a apenas un susurro. «Cultivé una reputación de desaires salvajes y comentarios cortantes, porque si la gente me temía, no podrían herirme. Si creían que era incapaz de sentir, entonces nadie buscaría explotar mis sentimientos para su propio beneficio. Y durante 6 años, esta estrategia me sirvió bien. Me moví por la sociedad intacto e intocable, hasta la noche en que la vi de pie al borde del salón de baile de Lady Tremaine,
manteniendo su dignidad mientras el círculo de Lady Pemberton se burlaba de usted. Y presencié en usted una fuerza que nunca había logrado alcanzar, la capacidad de enfrentar la crueldad sin volverse cruel a cambio, de sobrevivir al desprecio sin perder su bondad esencial. Su mano se movió como para alcanzar la de ella, pero se detuvo a medio camino, flotando en el espacio entre ellos, y ella vio en ese gesto abortado cuánto coraje le estaba costando esta confesión, cuán a fondo estaba desmantelando la armadura protectora que lo había mantenido a salvo de más traiciones. «Usted ha perforado esa armadura sin intentarlo, Beatrice», dijo, su voz ronca por la emoción. «A través de nuestras discusiones sobre filosofía y tragedia, a través de su negativa a doblegarse ante mi reputación, a través de la forma en que su mente se encuentra con la mía, como ninguna otra lo ha hecho jamás, me ha hecho sentir de nuevo. Y descubro que ya no deseo ser intocable, si eso significa que no puedo conocer el toque de su aprecio. Ya no deseo estar a salvo del dolor, si la seguridad requiere que viva sin la posibilidad de su presencia en mi vida». No pudo contener el sollozo que se le escapó entonces, pues comprendió exactamente lo que él le estaba ofreciendo, no simplemente su interés o su protección, sino su corazón vulnerable, y supo que su respuesta en este momento lo determinaría todo, que podría retirarse a la seguridad de sus propios muros protectores o podría corresponder a su coraje con el suyo. «Yo también lo he sentido», susurró, su voz quebrándose, pero sus palabras claras. «Esta conexión entre nosotros, que traté de convencerme de que era mera civilidad o compatibilidad intelectual, pero en el mes de evitarlo, descubrí que la ausencia había tallado un hueco en mis días que nada más podía llenar, que extrañaba no simplemente nuestras conversaciones, sino la forma en que me ve como más que una viuda descartada sin importancia, la forma en que desafía mi pensamiento y respeta mis opiniones, y me hace sentir como si mi mente y mi espíritu le importaran a alguien en este mundo que me ha enseñado que soy insignificante». Su mano finalmente completó su viaje para cubrir la de ella, su toque suave a pesar del temblor que podía sentir en sus dedos, y el calor de ese contacto pareció viajar por todo su cuerpo, ahuyentando el frío de la lluvia y la fría soledad que había sido su compañera constante desde que la muerte de Lord Ashworth la había dejado sola en un mundo indiferente. «Entonces, deme tiempo», dijo, encontrando sus ojos con una franqueza que le costó todo. «Deme tiempo para confiar en que esto es real y no otra broma cruel que la sociedad juega con aquellos de nosotros que hemos aprendido a no esperar nada. Deme tiempo para creer que el duque de Rothwell realmente ve valor en la mujer que la sociedad descarta como irrelevante, y le prometo que intentaré tener el coraje que esta verdad merece, pues usted me ha dado su vulnerabilidad, y ese es un regalo que no tomaré a la ligera». Él asintió lentamente, y ella vio en su expresión tanto alivio como determinación, y aunque la lluvia continuaba cayendo y el carruaje los llevaba por las calles de Londres hacia su modesta residencia, algo había cambiado entre ellos en ese espacio íntimo, algo frágil y nuevo, pero también fuerte en su fundamento de comprensión mutua y heridas compartidas. Y mientras su pulgar trazaba suaves círculos en el dorso de su mano, sintió los primeros atisbos de esperanza de que quizás, a pesar de todo lo que les había enseñado a ambos a proteger sus corazones, podrían encontrar el uno en el otro un santuario que valiera la pena el riesgo de la vulnerabilidad. El cortejo comenzó 3 días después de la tormenta, no con los grandes gestos que la sociedad esperaba de un duque que cortejaba a una dama, sino con un pequeño volumen encuadernado en cuero
de las cartas de Séneca, que llegó a la modesta residencia de Beatrice, acompañado de una nota con la precisa caligrafía de su gracia, que decía simplemente: «Pensé que podría disfrutar de esta traducción, ya que nuestra discusión sobre la filosofía estoica pareció incompleta sin ella». Y ella se encontró sonriendo al recordar su conversación de hacía semanas sobre si la verdadera tranquilidad podía alcanzarse solo a través de la razón, conmovida de que él hubiera recordado sus argumentos y buscara continuar el discurso incluso en su ausencia. La semana siguiente trajo una invitación no a un baile o una velada musical, sino a una conferencia en la Royal Society sobre observaciones astronómicas, un evento al que había anhelado asistir, pero nunca se había atrevido como una viuda sin acompañante y sin importancia. Y cuando aceptó con una nota cuidadosamente redactada expresando su gratitud, descubrió que el duque ya le había asegurado un lugar de honor y la trató durante toda la velada con un respeto que dejó claro a todos los observadores que estaba bajo su protección. Aunque no hizo reclamaciones presuntuosas sobre su atención y conversó con ella como un igual intelectual en lugar de como un premio a ser ganado. A medida que llegó el otoño y pintó los parques de Londres en tonos de ámbar y oro, sus encuentros se convirtieron en un ritmo que estructuraba sus días con anticipación en lugar del vacío hueco que había caracterizado su viudez, pues él aparecía en su puerta cada miércoles por la tarde para acompañarla al Museo Británico, donde deambulaban entre artefactos antiguos discutiendo sobre historia y filosofía. Cada jueves por la mañana los encontraba caminando por los senderos de Green Park, sin importar el clima, mientras él compartía con ella su pasión por la arquitectura del paisaje y sus planes para mejorar sus fincas rurales. Y los sábados por la noche comenzó a introducirla en su mundo privado, invitándola a pequeñas reuniones en su mansión donde eruditos, poetas y artistas se reunían para debatir ideas en lugar de intercambiar chismes. Y ella descubrió que bajo el exterior salvaje que Londres conocía, existía un hombre de profunda curiosidad intelectual y sorprendente gentileza, que debatía ferozmente, pero escuchaba con atención, y cuyos ojos buscaban los de ella a través de habitaciones abarrotadas, como si su opinión importara más que todas las demás juntas. Se encontró confiando en él gradualmente, a través de estas cuidadosas semanas, no a través de grandes declaraciones o gestos dramáticos, sino a través de la acumulación constante de pequeños momentos que revelaban su carácter, la forma en que aseguraba su comodidad sin ser condescendiente, cómo la presentaba a su círculo no como su último interés, sino como una valiosa compañera intelectual cuyas percepciones enriquecían sus discusiones, los libros que seleccionaba para ella que mostraban que había prestado atención a cada comentario casual que ella había hecho sobre sus intereses, y lo más revelador, la paciencia con la que le permitía establecer el ritmo de su creciente intimidad, sin presionar nunca por más de lo que ella estaba dispuesta a dar, sin presumir nunca de la vulnerabilidad que ella le había mostrado en el carruaje empapado por la lluvia, sino honrándola al demostrar con acciones consistentes que sus sentimientos eran genuinos y duraderos. Para cuando el frío de octubre se instaló sobre Londres y los árboles de los parques se alzaban desnudos contra cielos grises, Beatriz se dio cuenta de que los muros que tan cuidadosamente había construido alrededor de su corazón habían sido desmantelados no por la fuerza, sino por la persistente y suave erosión de su constancia, y comprendió con una claridad que la emocionaba y aterrorizaba a la vez que se estaba enamorando del duque de Rothwell,
no de su título o su fortuna, sino del hombre que él se revelaba ser cuando el juicio de la sociedad desaparecía. La mente brillante que desafiaba la suya, el corazón herido que reconocía sus propias heridas, y el coraje que se necesitaba para que alguien tan herido se arriesgara a sentir de nuevo. Y supo que pronto necesitaría encontrar su propio coraje para decirle que el tiempo que había pedido había transformado su cuidadosa confianza en algo mucho más profundo e infinitamente más peligroso para un corazón que había aprendido a esperar la decepción en lugar de anhelar la alegría. La profundización de su conexión no llegó con una revelación dramática, sino a través de la tranquila intimidad de conversaciones que iban quitando capas de pretensión protectora, y fue en una gris tarde de noviembre en el estudio privado del duque, una habitación a la que se sorprendió de ser invitada, pues representaba su santuario más personal, lleno de correspondencia, libros de contabilidad y papeles privados que hablaban del hombre en lugar del título, que Beatriz se encontró hablando de su matrimonio con Lord Ashworth con una honestidad que nunca había ofrecido a nadie, describiendo cómo a los 17 años había sido entregada a un hombre de 63 por un padre ahogado en deudas que sólo la veía como moneda para comprar su libertad de los acreedores, cómo su esposo había querido un adorno para sus años de declive en lugar de una compañera, cómo había pasado 5 años en una casa que parecía un mausoleo, aprendiendo a hacerse pequeña, silenciosa y discreta, y cómo su muerte no había traído dolor, sino un terrible alivio culpable que la avergonzaba incluso mientras la liberaba, y observó la expresión del duque mientras hablaba y no vio juicio, sino comprensión y una furia en su nombre que la conmovió profundamente porque provenía de un cuidado genuino en lugar de una indignación performativa. «Comprendo ese alivio», dijo él en voz baja, levantándose de su silla para pararse junto a la ventana que daba a sus jardines, donde las últimas rosas del otoño se rendían a la llegada del invierno. Cuando mi madre murió yo tenía 14 años, y no lloré por su pérdida, sino porque sabía que mi padre nunca más tendría razón para fingir calidez en su presencia, que sin su gentil influencia para moderar su frialdad, yo enfrentaría toda la fuerza de su decepción en un hijo que consideraba demasiado sensible y demasiado erudito para llevar adecuadamente el nombre ducal. Y la culpa de sentir alivio por la muerte de un padre es un tipo particular de tormento, porque la sociedad nos dice que debemos llorar incluso cuando la relación nos trajo poco más que dolor. Ella se unió a él en la ventana, de pie lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran, y en la luz que se desvanecía pudo ver su reflejo en el cristal, pareciendo más vulnerable de lo que nunca lo había visto, y comprendió que él le estaba ofreciendo sus propias heridas a cambio de las de ella, confiándole verdades que claramente no había compartido con nadie más. Él me enseñó que la distancia emocional era fuerza, continuó el duque, su voz ronca por un viejo dolor, que preocuparse profundamente era debilidad, que la vulnerabilidad invitaba a la explotación. Y para cuando tenía 20 años había aprendido tan bien esas lecciones que cuando Lady Caroline me traicionó me sentí casi vindicado, como si las enseñanzas de mi padre hubieran sido probadas correctas y yo hubiera sido un tonto por creer que podía ser a la vez fuerte y sensible, a la vez poderoso y tierno, y pasé 6 años demostrándome a mí mismo y a la sociedad que no necesitaba a nadie, ni nada más allá de mi título, mi fortuna y mi habilidad para derribar a cualquiera que se atreviera a acercarse a mí con falso sentimiento o intención mercenaria. Ella se volvió para mirarlo de frente entonces, y cuando él encontró sus ojos,
vio en ellos una soledad que reflejaba la suya, un reconocimiento de lo que costaba sobrevivir en una sociedad que valoraba las apariencias sobre la autenticidad y la protección sobre la conexión, y extendió la mano hacia la de él con una audacia que la sorprendió, entrelazando sus dedos con los suyos, con una deliberación que hablaba de elección en lugar de azar. «Somos almas gemelas, usted y yo», dijo suavemente, «ambos enseñados por la cruel experiencia a proteger nuestros corazones, ambos heridos por aquellos que deberían habernos apreciado, ambos sobreviviendo en un mundo que descarta el sentimiento genuino como debilidad, mientras celebra la misma manipulación y cálculo que nos hirió, y quizás por eso confío en usted como no he confiado en nadie más, porque usted entiende lo que cuesta bajar estos muros que hemos construido, sabe que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el mayor coraje, y me ha demostrado a través de su paciencia y su constancia que no todos los que se acercan buscan explotar, disminuir o usar». Él llevó sus manos unidas a sus labios, presionando un beso en sus nudillos que se sintió más íntimo de lo que cualquier gran gesto podría haber sido, y en ese momento Beatriz comprendió que había pasado más allá de la cuidadosa confianza de su cortejo inicial a algo mucho más profundo, que amaba a este hombre complejo y herido que escondía su tierno corazón detrás de una reputación salvaje, y que a pesar de todo lo que les había enseñado a ambos a esperar la decepción en lugar de anhelar la alegría, habían encontrado el uno en el otro un santuario que valía cada riesgo que la vulnerabilidad requería. La amenaza llegó una mañana de diciembre, cuando la escarcha dibujaba delicados patrones en las ventanas de Londres, y la ciudad contenía la respiración en esa quietud peculiar que precede a la catástrofe. Y vino en la forma de Lady Caroline Hartwell, regresando a la sociedad después de 6 años en el extranjero, con una historia calculada para destruir todo lo que Beatriz y el duque habían construido tan cuidadosamente entre ellos, pues la antigua prometida había regresado del continente con relatos de promesas rotas y cruel abandono que pintaban al duque como un villano que la había desechado sin causa, y a ella misma como la inocente herida cuyo corazón nunca se había recuperado de su salvaje rechazo, y la sociedad, siempre ávida de escándalos y ansiosa por creer lo peor de aquellos que se atrevían a desafiar sus expectativas, se aferró a esta narrativa con vicioso entusiasmo. En cuestión de días, los susurros que habían comenzado como especulaciones sobre el cortejo del duque a una viuda insignificante se transformaron en la certeza de que Beatriz lo había atrapado mediante manipulación e intrigas, que había usado su pretensión de intereses intelectuales para cautivar a un hombre que claramente seguía enamorado de su hermosa ex prometida, y Lady Pemberton lideró la carga con particular crueldad, organizando un té donde declaró en voz alta que las viudas sin fortuna que de repente atraían la atención ducal, obviamente empleaban métodos que ninguna mujer respetable toleraría. Y cuando la noticia de esto llegó a Beatrice a través de su única amiga restante en la sociedad, sintió que la vieja y familiar vergüenza amenazaba con abrumarla, incluso mientras reconocía la injusticia de estas acusaciones. El duque, al enterarse de los rumores a través de sus propias fuentes, descendió a una furia que recordó a todo Londres por qué lo habían temido, pues apareció en su club y le dio tal reprimenda salvaje a Lord Pemberton con respecto a los chismes de su esposa que, según se informa, el hombre se puso pálido y balbuceó disculpas, y dio a conocer a través de palabras
cuidadosamente colocadas en los oídos correctos, que cualquiera que se atreviera a difamar a Lady Beatrice enfrentaría toda la fuerza de su considerable disgusto. Pero Beatriz, cuando él vino a verla esa noche todavía ardiendo de furia protectora, lo sorprendió pidiéndole que cesara su defensa, que la dejara manejar este desafío a su manera en lugar de permitirle luchar sus batallas como si fuera incapaz de defenderse. He pasado toda mi vida siendo protegida, descartada o hablada por hombres que creían saber mejor que yo lo que necesitaba y lo que merecía, dijo con una calma que desmentía el miedo que se agitaba bajo su compostura. Y te amo demasiado para permitir que nuestra relación siga ese patrón, que se convierta en otro caso de un hombre poderoso protegiendo a una mujer más débil de las consecuencias. Y estas acusaciones atacan el corazón de lo que hemos construido juntos. Esta idea de que de alguna manera te he manipulado, que nuestra conexión es falsa o calculada, y necesito abordar esa falsedad yo misma, pararme ante la sociedad y decir mi propia verdad en lugar de esconderme detrás de tu título y tu poder, porque si no puedo hacer eso, entonces quizás Lady Pemberton tenga razón y soy demasiado débil y demasiado insignificante para ser digna del aprecio de un duque. Él la miró con una expresión que contenía tanto admiración como angustia, entendiendo lo que ella pedía, pero odiando que la crueldad de la sociedad exigiera tanto coraje de ella, y tomó sus manos entre las suyas y dijo con una voz ronca, por la emoción que honraría su petición, aunque fuera en contra de todos sus instintos, dejarla enfrentar esta tormenta sola, y en ese momento de confianza entre ellos, de él, respetando la necesidad de ella de probar su propia fuerza, a pesar de su deseo de protegerla, su amor se profundizó, incluso mientras el mundo a su alrededor se oscurecía con especulaciones maliciosas y escándalos fabricados. La oportunidad de enfrentarse a sus detractores llegó 3 días después, en la reunión anual de Navidad de la condesa de Harrington, un evento que atraía a toda la Londres de moda y al que Beatriz asistió a pesar de que todos sus instintos la instaban a esconderse, pues entendía que evitar a la sociedad solo confirmaría las acusaciones de manipulación e intriga que Lady Pemberton había difundido tan eficazmente por toda la alta sociedad, y entró en la resplandeciente asamblea con un sencillo vestido de seda gris que no hacía concesiones a la moda ni a la ostentación, con la barbilla en alto, a pesar del silencio inmediato que cayó sobre las conversaciones más cercanas y la forma en que los ojos seguían su avance por la sala con indisimulada especulación y juicio. Lady Pemberton se encontraba en el centro de un círculo de sus particulares adeptos, su voz resonando deliberadamente por el salón mientras comentaba en voz alta sobre la audacia de ciertas personas que se negaban a reconocer su lugar apropiado, y Beatriz sintió el viejo calor familiar de la vergüenza subir a su pecho, incluso mientras reconocía este momento por lo que era. No una humillación que soportar, sino una oportunidad para decir la verdad que podría no volver a presentarse, y así, en lugar de retirarse a la periferia como había hecho innumerables veces antes, caminó directamente hacia el círculo de Lady Pemberton, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, y la sala fue cayendo progresivamente en silencio, a medida que los invitados reconocían que algo sin precedentes estaba a punto de ocurrir. Lady Pemberton, dijo Beatriz claramente, su voz firme a pesar de su corazón acelerado, ha hecho ciertas acusaciones sobre mi carácter y mis intenciones hacia el duque de Rothwell, y en lugar de permitir que estas falsedades circulen sin respuesta, hablaré claramente ante esta asamblea para que todos puedan juzgar la verdad por sí mismos,
pues he aprendido que el silencio ante la crueldad a menudo se confunde con la culpa, cuando en realidad es simplemente el agotamiento de aquellos que han sido descartados y menospreciados durante tanto tiempo que defenderse parece inútil. Se giró lentamente para dirigirse a la sala en general, y al otro lado del salón vio al duque de pie, inmóvil cerca de la entrada, su expresión una mezcla de orgullo feroz y preocupación, pero no lo buscó para encontrar fuerza, sino que recurrió a reservas de coraje que no sabía que poseía. Afirma que he manipulado a su gracia mediante una falsa pretensión intelectual y una vulnerabilidad calculada, continuó, su voz resonando en el atento silencio. Pero le pido que considere lo que realmente significa tal acusación. Sugiere que una mujer de inteligencia y sentimiento genuino es tan rara y tan antinatural que cuando aparece debe estar interpretando un papel en lugar de simplemente ser ella misma. Sugiere que la conexión auténtica entre dos almas heridas que reconocen un sufrimiento afín en el otro es imposible y que todas las relaciones deben basarse en el cálculo y la ventaja social. Y sugiere que yo, por ser una viuda de medios modestos y apariencia corriente, no podría atraer el aprecio de un duque por la simple virtud de ser una persona completa con pensamientos, pasiones y sentimientos honestos, en lugar de un adorno decorativo diseñado para halagar la vanidad masculina. El silencio se profundizó, y Beatriz vio varias caras en la multitud cambiar del juicio a un incómodo reconocimiento, pues había nombrado las crueles suposiciones que gobernaban su sociedad con una franqueza que no dejaba lugar a una cómoda pretensión. El coraje requerido para la vulnerabilidad es algo que esta asamblea rara vez reconoce, dijo más suavemente, pero sus palabras se oyeron de todos modos, porque hemos construido una sociedad que celebra el artificio y el cálculo, que enseña a nuestras hijas a ocultar su verdadero yo en busca de uniones ventajosas y a nuestros hijos a blindar sus corazones contra el sentimiento genuino. Y cuando dos personas se atreven a bajar esas defensas y a verse verdaderamente, con defectos, heridas y todo, lo llamamos manipulación en lugar de reconocerlo como la forma más rara y preciosa de conexión humana. Y no me disculparé por amar a un hombre que me ve como soy, ni por permitirme ser vista cuando todo en mi experiencia me enseñó que la invisibilidad era seguridad. El rostro de Lady Pemberton se había puesto rígido de furia y vergüenza, pero no pudo encontrar respuesta que no confirmara todo lo que Beatriz había dicho, y en ese momento de su silencio, el duque cruzó la sala con pasos deliberados, y cuando llegó a Beatriz, tomó su mano y la llevó a sus labios mientras sostenía su mirada con ojos que ardían de amor y admiración, y dijo con una voz que llegó a cada rincón del salón: Lady Beatriz tiene más coraje moral en su dedo meñique que toda esta asamblea junta, y me considero el más afortunado de los hombres por haberle permitido ella conocer su verdadero yo en lugar de la máscara que la sociedad querría que llevara. Y Beatriz sintió en ese momento no el triunfo sobre sus detractores, sino un profundo alivio de que la verdad hubiera sido dicha y escuchada, y supo, al ver el rostro del duque, que él se había enamorado aún más profundamente de su fuerza, así como ella había descubierto profundidades de coraje dentro de sí misma que años de desprecio y menosprecio casi la habían convencido de que no existían. La confrontación llegó 2 noches después en el Theatre Royal de Covent Garden durante una representación del Rey Lear a la que todo el mundo de moda había acudido, y Beatriz
Se sentó en el palco del duque a su lado. Agudamente consciente de los cientos de ojos que se volvían en su dirección con indisimulada curiosidad y especulación, pues su discurso en la reunión de la condesa de Harrington había creado una tregua temporal en los chismes más crueles, pero no los había silenciado por completo, y podía sentir la tensión en el cuerpo del duque a su lado, la forma en que su mandíbula se apretaba cada vez que veía a Lady Caroline Hartwell presidiendo en el palco, directamente opuesto al suyo, con una sonrisa que prometía una catástrofe inminente. Apenas había concluido el primer acto cuando Lady Caroline se levantó de su asiento con deliberada gracia y se abrió paso por el corredor que conectaba los palcos, y Beatriz supo con fría certeza lo que se avecinaba, incluso antes de que la mujer apareciera en su puerta. Su belleza aún notable a pesar de los 6 años en el extranjero y sus ojos con un brillo calculador que hablaba de planes cuidadosamente trazados a punto de llegar a su culminación, y el duque se quedó absolutamente inmóvil junto a Beatriz, de una manera que le recordó a un lobo olfateando el peligro, su mano apretando el reposabrazos hasta que sus nudillos se mostraron blancos bajo los guantes. Lady Caroline entró sin ser invitada, su voz modulada para llegar a los palcos vecinos, donde Beatriz podía ver rostros vueltos descaradamente hacia su drama, y se dirigió al duque como si Beatriz no estuviera presente en absoluto, diciendo con una dulzura ensayada que había regresado a Londres específicamente para rogar su perdón por el malentendido que había puesto fin a su compromiso, que 6 años de reflexión le habían mostrado el error de su orgullo y la profundidad de su aprecio por él, que esperaba que él pudiera considerar la reconciliación ahora que ella había madurado más allá de la joven tonta que una vez lo había herido tan terriblemente. El rostro del duque se había vuelto frío y remoto de una manera que Beatrice no había visto desde sus primeros encuentros. Esa máscara salvaje que se ponía cuando se sentía amenazado, y sintió que su corazón se contraía con la terrible comprensión de que este momento definiría todo entre ellos, que él se encontraba ahora en una encrucijada donde un camino conducía de vuelta a la crueldad protectora que lo había mantenido a salvo durante tanto tiempo, y el otro requería que eligiera la vulnerabilidad y el amor ante los ojos vigilantes de toda la sociedad londinense. Lady Caroline continuó su actuación con habilidad ensayada, hablando de su historia compartida y sus posiciones similares, de lo natural que sería su unión en comparación con ciertos desafortunados apegos que desafiaban toda lógica social, y su significado era claro para todos los que escuchaban, aunque sus palabras permanecían superficialmente educadas, y Beatriz observó el perfil del duque y vio la guerra que se libraba detrás de sus ojos, el viejo instinto de herir antes de que pudiera ser herido de nuevo, luchando con todo lo que había crecido entre ellos durante meses de cuidadosa construcción de confianza y honesta revelación. El silencio se prolongó insoportablemente mientras el duque se levantaba de su asiento, y Beatriz sintió que el tiempo se ralentizaba mientras esperaba descubrir si el hombre que amaba se demostraría a sí mismo o si la armadura que había llevado tanto tiempo resultaría demasiado pesada para quitarla, y Lady Caroline sonrió con una certeza triunfante, como si su levantamiento señalara la aceptación de su oferta, y en los palcos vecinos Beatriz podía oír el murmullo de movimiento mientras la sociedad se inclinaba hacia adelante para presenciar la elección del duque de Rothwell, y ella se sentó perfectamente inmóvil, con las manos cruzadas en su regazo, y el corazón rompiéndose con el conocimiento de que no podía hacer esta elección por él, que él debía decidir por sí mismo si el amor valía el riesgo de ser visto en toda su vulnerabilidad ante la misma sociedad que le había enseñado a proteger su corazón tan celosamente. El duque se apartó de Lady Caroline
y miró directamente a Beatriz con ojos que contenían una emoción tan desnuda que ella sintió que se le cortaba la respiración, y entonces, en un movimiento que provocó suspiros de asombro en todos los palcos del teatro, se arrodilló ante la silla de ella en un gesto tan impactante y sin precedentes que el aire mismo pareció aquietarse con incredulidad, pues los duques no se arrodillan ante viudas empobrecidas, y ciertamente no ante los ojos reunidos de la sociedad londinense en el lugar más público imaginable, y Beatriz sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos al comprender la enormidad de lo que él le estaba ofreciendo. No sólo su mano en matrimonio, sino su completa vulnerabilidad, el despojarse de cada capa protectora que había llevado durante tanto tiempo, el coraje de ser visto en todo su sentir ante las mismas personas que le habían enseñado que tal exposición era una debilidad que debía ser explotada. Lady Beatrice Ashworth dijo con una voz que llegó a cada rincón del teatro con tal claridad y convicción que nadie podía confundir su sinceridad: «Me arrodillo ante usted no como un duque dirigiéndose a un súbdito, sino como un hombre que ha encontrado en usted todo lo que hace que la vida valga la pena, y no me importa en lo más mínimo lo que la sociedad piense de esta violación del protocolo, porque la mayor violación sería no honrar públicamente lo que ha llegado a significar para mí en privado, y quisiera que todo Londres sepa que posee una fuerza de carácter, una riqueza de mente y una belleza de espíritu que hacen que cualquier otra consideración carezca de sentido. Que su coraje al decir la verdad a la crueldad me ha mostrado cómo es la verdadera nobleza, y no tiene nada que ver con títulos o linajes, y todo que ver con la fibra moral y el sentimiento genuino». Tomó su mano temblorosa entre las suyas, y Beatriz pudo ver a Lady Caroline de pie, inmóvil en la entrada del palco, con el rostro pálido por la conmocionada comprensión de que había calculado mal catastróficamente, y pudo oír los susurros que se extendían por el teatro como un reguero de pólvora mientras la sociedad luchaba por procesar esta exhibición sin precedentes. Pero todo eso se desvaneció hasta la insignificancia mientras el duque continuaba hablando con una honestidad tan cruda que sintió que su corazón estallaría con la plenitud de sentimiento que contenía. «Usted me ha enseñado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la forma más alta de coraje», dijo, su voz bajando de tono, pero sin perder nada de su intensidad, «que ser verdaderamente visto por otra alma vale cada riesgo de dolor o rechazo, que el amor real, no los arreglos calculados que pasan por matrimonio en nuestro mundo, requiere el coraje de bajar todas las defensas y confiar en otra persona los lugares tiernos que pasamos nuestras vidas protegiendo, y le estoy pidiendo, ante todos estos testigos que la han descartado, la han subestimado y no han logrado ver su extraordinario valor, que me conceda el honor de pasar mi vida asegurándome de que nunca más sea invisible, que su brillantez sea celebrada en lugar de oculta, que su fuerza sea reconocida y su gentileza atesorada, y le estoy preguntando si consentirá en ser mi esposa, no por lo que la sociedad espera, sino porque nos vemos el uno al otro verdadera y completamente, y nos elegimos de todos modos». El teatro se había quedado en absoluto silencio, cientos de personas conteniendo la respiración colectiva mientras esperaban la respuesta de Beatriz, y ella miró a este hombre orgulloso, herido y magnífico, arrodillado ante ella, ofreciendo todo lo que era y todo lo que tenía, y supo que su respuesta no sólo determinaría su futuro, sino que sería un testimonio de que el amor genuino podía existir incluso en el mundo artificial de la alta sociedad,
que dos personas que habían sido rotas y descartadas podían encontrar la una en la otra la plenitud que nunca se habían atrevido a esperar. Y así se inclinó hacia adelante y colocó su otra mano en su mejilla con infinita ternura y dijo con una voz que temblaba de emoción, pero que se oyó de todos modos: «Sí, me casaré contigo, no porque seas un duque, sino porque eres el hombre que me ve y a quien yo veo a cambio, y te amo con una plenitud que no sabía que mi corazón podía contener». Las lágrimas que se derramaron por las mejillas de Beatriz fueron presenciadas por cientos de ojos, pero a ella no le importaba su observación ahora, mientras sostenía el rostro del duque entre sus manos y sentía el temblor de su emoción contenida bajo sus palmas, y supo que su aceptación por sí sola no sería suficiente, que este momento requería que ella correspondiera a su vulnerabilidad con su propia declaración pública, que dijera verdades que honraran el coraje que él había mostrado al arrodillarse ante todo el juicio de Londres, y así tomó un aliento para estabilizarse y giró su mirada para abarcar el teatro reunido, dirigiéndose no solo al duque, sino a cada alma que los había descartado a ambos por ser demasiado fríos o demasiado insignificantes para merecer un sentimiento genuino. «Acepto tu propuesta con alegría», dijo con una voz que ganaba fuerza a medida que hablaba, «pero quisiera que todos los presentes entiendan que no me caso con un título o una fortuna, sino con un hombre de extraordinaria profundidad y sentimiento, un hombre cuya mente brillante ha estado oculta detrás de una reputación salvaje nacida de la necesidad más que de la naturaleza. Un hombre cuya capacidad para la amabilidad y la ternura ha sido ocultada bajo una armadura forjada en los fuegos de la traición y la decepción, y me caso con él porque me ha demostrado que bajo la crueldad protectora que la sociedad londinense conoce, existe un alma de profunda sensibilidad, feroz lealtad y gentil humor que él ha confiado en que yo vea cuando se lo ha mostrado a muy pocos otros. Pudo sentir las manos del duque apretando las suyas mientras continuaba, y vio en los rostros a su alrededor expresiones que iban desde la conmoción hasta la emoción genuina, y siguió adelante con la verdad que necesitaba ser dicha, sin importar cómo la sociedad pudiera juzgar su franqueza. «Nos vemos el uno al otro de verdad», declaró Beatriz, su voz resonando clara en el silencioso teatro, «sin las máscaras que la sociedad educada exige que llevemos, sin el artificio y el juego que pasa por cortejo en nuestro mundo, y lo amo no a pesar de su temible reputación, sino porque he tenido el privilegio de conocer al hombre que hay debajo, el hombre que discute filosofía con pasión, que encuentra belleza en la poesía antigua, que me ha mostrado que el corazón que ha sido herido más profundamente es también capaz del amor más profundo cuando finalmente encuentra un puerto seguro, y me pararía ante todos ustedes y proclamaría que su elección de arrodillarse ante mí no es una rebaja de su dignidad, sino una elevación de ambos, porque el verdadero amor requiere el coraje de ser vulnerable, de ser visto en toda nuestra imperfecta humanidad y de confiar en otra alma los lugares tiernos que guardamos con más ferocidad. Lady Caroline había huido del palco durante el discurso de Beatriz, su rostro una máscara de furia humillada, y Lady Pemberton estaba sentada, inmóvil en su propio palco, con una expresión de atónita incredulidad, y Beatriz pudo ver en todo el teatro los rostros de aquellos que se habían burlado de ella transformarse al presenciar un sentimiento genuino expresado sin vergüenza ni cálculo, y volvió toda su atención al duque y le dijo suavemente, solo para sus oídos, aunque todos podían ver la ternura en su expresión:
te elijo como tú me has elegido a mí, y pasaré mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas del coraje que te costó quitarte la armadura y confiarme tu corazón. El duque se levantó entonces y la atrajo hacia sí. Y ante toda la sociedad londinense la besó con una ternura tan reverente que se vio a varias damas en los palcos cercanos secándose los ojos con pañuelos, y el teatro estalló no en susurros de escándalo, sino en un aplauso genuino, pues incluso los miembros más hastiados de la alta sociedad podían reconocer cuando presenciaban algo raro y precioso, y mientras Beatriz permanecía en el abrazo del duque, comprendió que no sólo habían declarado su amor, sino que habían transformado su propia naturaleza al ser testigos, que al negarse a ocultar su sentimiento genuino detrás de las fachadas aceptables de la sociedad, habían reclamado para sí mismos una verdad que ningún chisme o burla podría disminuir. La boda tuvo lugar 6 semanas después de esa noche transformadora en el teatro, una ceremonia celebrada en St. George's, en Hanover Square, que atrajo a toda la Londres de moda, a pesar del inusual frío de noviembre, y mientras Beatriz caminaba por el pasillo con un vestido de seda marfil que susurraba contra el suelo de piedra, sintió el peso de cientos de ojos sobre ella, pero descubrió que ya no le importaba su juicio, pues la única mirada que importaba era la del duque, mientras la esperaba con una expresión de amor y reverencia tan profundos que se vio a varias damas secándose los ojos antes incluso de que se pronunciaran los votos, y cuando salieron como marido y mujer, el duque la ayudó a subir a su carruaje con una ternura que contradecía cada reputación salvaje que alguna vez se había ganado, y partieron hacia su finca en Kent, donde pasaron las primeras semanas de su matrimonio en la tranquila intimidad de descubrirse el uno al otro sin el escrutinio constante de los ojos vigilantes de la sociedad. Los meses que siguieron trajeron cambios que se extendieron por la sociedad londinense como piedras arrojadas a aguas tranquilas, pues la transformación del duque de temible adversario a devoto esposo se hizo imposible de ignorar, ya que aparecía en eventos sociales con Beatrice del brazo y la trataba con un respeto y afecto tan evidentes que incluso los cínicos más empedernidos vieron sus suposiciones desafiadas, y más notable aún, la lengua afilada, que una vez había reducido a lágrimas a las madres ambiciosas, ahora se empleaba en defensa de aquellos a quienes la sociedad descartaba o pasaba por alto. De modo que gradualmente el duque y su duquesa se hicieron conocidos no por su crueldad, sino por su defensa del mérito intelectual sobre el pedigrí vacío y su genuino interés en la sustancia sobre la superficialidad. Para la primavera, su residencia de Londres se había convertido en el lugar de reunión de un nuevo tipo de salón donde poetas y filósofos se mezclaban con lores titulados, donde la conversación giraba en torno a ideas en lugar de chismes, donde Beatriz presidía con una gracia tranquila que imponía respeto en lugar de exigirlo, y la alta sociedad descubrió que la viuda solterona poseía profundidades de saber y sabiduría que avergonzaban a muchas de sus célebres anfitrionas. Y el duque se reveló como un hombre de sorprendente ingenio y generosidad cuando estaba entre aquellos que involucraban su mente en lugar de simplemente su título, y juntos crearon un espacio donde la conexión genuina podía florecer en medio de una sociedad construida sobre el artificio. Sus obras de caridad se extendieron más allá de las causas de moda que las damas de sociedad defendían por apariencia, pues Beatriz había conocido la pobreza y comprendido sus humillaciones aplastantes, y usó su nueva posición para establecer escuelas para viudas y huérfanos, para financiar bibliotecas de préstamo en barrios donde los libros eran lujos inalcanzables, para crear oportunidades para mujeres
cuyas circunstancias las habían vuelto invisibles para una sociedad que medía el valor en dotes y conexiones. Y el duque igualó sus esfuerzos con su propia atención a la reforma de las condiciones en sus fincas, mejorando las viviendas de sus inquilinos, asegurando salarios justos para quienes trabajaban sus tierras, demostrando con acciones, en lugar de palabras, que la nobleza debía medirse en responsabilidad moral en lugar de simplemente en privilegios heredados. Lady Pemberton y su círculo de burlones se encontraron gradualmente excluidos de las invitaciones más deseables a medida que el centro de gravedad de la sociedad se desplazaba hacia la calidez genuina y la estimulación intelectual ofrecidas en la residencia Rothwell, y mientras susurraban entre ellas sobre el duque embrujado y la viuda advenediza que excedía su posición. Su veneno encontró menos oídos receptivos a medida que más y más miembros de la alta sociedad descubrían que el sentimiento auténtico y la conversación significativa proporcionaban mayor satisfacción que los chismes crueles y la adulación vacía, y la transformación que Beatriz y el duque encarnaron juntos se convirtió en un testimonio de la verdad de que dos almas heridas que se encontraban podían sanar no sólo a sí mismas, sino también arrojar luz en la oscuridad que las rodeaba, mostrando a otros que la vulnerabilidad era fuerza y que el amor genuino valía cada riesgo que la sociedad afirmaba que conllevaba. Habían pasado 5 años desde aquella boda de noviembre, y la tarde de primavera encontró a Beatriz sentada en el soleado salón de su finca de Kent, con sus 3 hijos reunidos a su alrededor, mientras leía en voz alta un volumen de mitos griegos, su voz dando vida a los cuentos de dioses y héroes, mientras Thomas, de 7 años, escuchaba con atención absorta. Catherine, de 5, hacía preguntas interminables sobre por qué Atenea surgió completamente formada de la cabeza de Zeus, y James, de 3, se contentaba con construir torres de bloques de madera a sus pies, y a través de las ventanas abiertas llegaba el aroma de los manzanos en flor y el canto de los pájaros que hablaba de renovación y crecimiento, y Beatriz hizo una pausa en su lectura para observar los rostros de sus hijos, y sintió un contentamiento tan profundo que a veces todavía la sorprendía con su intensidad. Esta vida tan diferente de la solitaria viudez que había soportado en aquellos oscuros meses antes de que el duque entrara en su mundo y lo transformara todo. La puerta se abrió y apareció el duque mismo, ya no tratado con formalidad, ni siquiera por los sirvientes, cuando la familia estaba en privado, llevando un montón de tulipanes del jardín con tierra todavía adherida a sus raíces, porque los había arrancado con su entusiasmo en lugar de cortarlos adecuadamente, y los niños abandonaron a Beatriz inmediatamente para correr hacia su padre, con gritos de alegría, y ella observó cómo él se arrodillaba para abrazarlos a todos, su expresión impregnada de una alegría tan abierta que no quedaba rastro del duque salvaje que una vez había aterrorizado a la sociedad londinense. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella por encima de las cabezas de sus hijos, vio en ellos el mismo amor profundo que se había encendido en aquella librería hacía años y que sólo se había vuelto más rico y complejo con el tiempo, la experiencia compartida y la construcción de esta vida juntos. Después de que los niños fueran enviados a lavarse para el té, el duque vino a sentarse junto a Beatriz en el sofá y tomó su mano, y ella se apoyó en su hombro con cómoda intimidad mientras miraban los jardines que habían plantado juntos, los senderos que habían recorrido 1000 veces en discusión y compañía, la finca que se había convertido no solo en una propiedad, sino en un hogar construido sobre el respeto mutuo y el afecto genuino,
y él dijo en voz baja: ¿Alguna vez piensas en aquella noche en el teatro, cuando hice tal espectáculo de nosotros dos? Y ella sonrió y respondió: Pienso en ello a menudo, en lo aterrorizado que debiste estar al arrodillarte ante todos esos ojos juiciosos, en cuánto coraje se necesitó para mostrar tu corazón cuando habías pasado tantos años protegiéndolo. Y él le besó la sien y murmuró: Estaba aterrorizado, pero más aterrorizado de perderte, de volver a ese frío aislamiento que había creído que era seguridad, pero que era meramente una existencia sin sentido. Se sentaron en silencio por un momento, con las manos entrelazadas, los corazones alineados, y Beatriz reflexionó sobre el viaje que habían recorrido juntos desde aquel salón de baile donde había estado invisible y descartada hasta este salón donde era apreciada y vista, desde su armadura de crueldad hasta su capacidad de ternura, desde dos almas heridas que se rodeaban con cautela hasta esta profunda asociación que había resistido el desprecio de la sociedad y había emergido más fuerte por ello, y comprendió con una claridad cristalina que su amor no sólo había sobrevivido, sino que había florecido porque habían elegido la vulnerabilidad sobre la protección, el sentimiento auténtico sobre las fachadas convenientes, y el uno al otro sobre el camino más fácil de permanecer solos y a salvo. Y cuando la risa de sus hijos resonó desde el pasillo, anunciando su regreso, apretó la mano del duque y susurró: Construimos algo hermoso a partir de nuestras fracturas. Y su sonrisa en respuesta le dijo que entendía exactamente lo que quería decir, que esta felicidad doméstica, esta familia, esta vida de propósito y significado era la victoria más verdadera que cualquiera de los dos podría haber reclamado. Queridos oyentes, al cerrar esta historia de Beatrice y su duque, de la solterona que floreció y el corazón salvaje que aprendió a ablandarse, quizás hayan reconocido en su viaje algo de sus propias luchas con la invisibilidad o el descarte, esos momentos en que la sociedad los ha ignorado como si fueran mera decoración en lugar de un alma de profundidad y valor, y deseo que entiendan que aquellos que se encuentran en la periferia a menudo poseen la visión más clara de la verdad, pues no están cegados por las brillantes distracciones que cautivan a los que están en el centro, y desarrollan fortalezas que los celebrados nunca requieren: la fuerza de la autosuficiencia, el coraje de la dignidad silenciosa, la sabiduría que proviene de la observación en lugar de la adulación. La historia de Beatriz nos enseña que el verdadero poder no reside en llamar la atención, sino en mantener la autenticidad cuando el mundo exige una actuación, no en conformarse a las expectativas, sino en conocer el propio valor independientemente de la validación externa, y que aquellos que te descartan revelan sus propias limitaciones, no las tuyas, pues carecen de la percepción para ver más allá de las superficies hasta la sustancia que importa, y su juicio lo dice todo sobre su pobreza de espíritu y nada sobre tu valor. Consideren también la transformación del duque, que nos recuerda que la armadura que construimos para protegernos del dolor a menudo se convierte en la prisión que nos impide experimentar la alegría, que la crueldad nacida de la herida solo perpetúa el sufrimiento y nos aísla aún más, y que el mayor coraje no está en mantener nuestras defensas, sino en bajarlas para la persona adecuada, en elegir la vulnerabilidad sobre la seguridad, en arriesgar el dolor del rechazo por la posibilidad de una conexión genuina. Su historia de amor afirma que la verdadera asociación
requiere ver y ser visto sin pretensiones, que el afecto duradero no crece solo de la pasión, sino del respeto mutuo, los valores compartidos y la elección diaria de honrar la complejidad del otro, y que los lazos más fuertes se forjan entre aquellos que han conocido el sufrimiento y eligieron la gentileza de todos modos, que han sido heridos y eligieron permanecer de corazón abierto, que entienden que cada alma lleva cicatrices y que la compasión es la única respuesta razonable a nuestra fragilidad humana compartida. Así que si te encuentras pasado por alto en el gran baile de la vida, de pie en las sombras mientras otros bailan en la luz, sabe que tu valor no disminuye por su ceguera, y que en algún lugar otra alma está buscando exactamente lo que tú eres: autenticidad, profundidad, comprensión, conexión, y cuando se encuentren, se reconocerán no a través de atributos superficiales, sino a través de la resonancia de espíritus afines que han recorrido caminos similares a través de la soledad hacia la pertenencia. Que tengas la paciencia de esperar tal reconocimiento, en lugar de conformarte con conexiones menores que te disminuyen, que mantengas tu integridad cuando el mundo recompensa el artificio. Que encuentres el coraje de ser vulnerable cuando alguien demuestre ser digno de esa confianza, y que construyas una vida de significado en lugar de mera apariencia, de sentimiento genuino en lugar de gesto vacío, de amor que te ve de verdad y atesora lo que encuentra. Que tus noches sean pacíficas y tu corazón ligero, querido oyente, y que recuerdes que la solterona a menudo florece más hermosamente cuando es cuidada por manos que reconocen su valor. Esta historia llega a ustedes desde Amor y Profundidad, donde exploramos las complejidades del corazón humano y celebramos historias de transformación, redención y el triunfo del amor auténtico sobre el juicio superficial. Y si este relato te ha conmovido, te invito a compartirlo con otros que puedan necesitar su mensaje, a suscribirte para que estas historias puedan seguir encontrándote, y a recordar siempre que tu valor existe independientemente de quién lo perciba, esperando solo que lo reclames por completo.